Saluden a su compañera. ¡Paula! ¡Paula! Pero que ponga la cámara. Paula, dicen que ponga su cámara para saludar a sus compañeros. Paula, ven a buscarnos. Dice que no. Sí. Convénzanla para que lo haga. Y ahora sí, salúdenla. ¡Hola! Yo no me veo. No da más. Acérquense.
Ahora sí, Paula. Paula, ¿me escucha? Ya. Y ahora sí. Bien, entonces tenemos este contexto finalmente ya de los cambios definitivos en sus cuerpos, que ya empiezan a establecerse y ya eventualmente no debiesen venir más cambios. O si es que vienen algunos van a ser muy leves, ya son como algunas etapas que faltarían de su desarrollo. Pero ya sus cuerpos de adultos ya estarían. Ya, estos serían sus versiones finales 2.0. Un segundo. Entonces, en esta etapa del desarrollo hay dos puntos que son claves que tenemos que terminar de ver. ¿Ya? Que es el desarrollo de la identidad, ¿ya? Y el inicio de su actividad sexual ya plena y completa, ¿ya? Que también es la etapa final de su desarrollo. Veamos, en cuanto a su desarrollo y el desarrollo de su propia identidad, tenemos esta etapa final que es la adolescencia media. ¿Ya? O sea, perdón. Desarrollo de identidad y inicio de la actividad sexual. Esas ya son las etapas finales de su etapa. Vamos entonces con el desarrollo de su identidad sexual, ¿ya? La etapa que están viviendo seguramente la mayoría es lo que se denomina como adolescencia media, ¿ya? Es el punto intermedio de su adolescencia, ¿ya? Y se asume que ustedes ya están casi completando su etapa del desarrollo. Hay varias contradicciones en esta etapa. Una, por ejemplo, es que sus órganos sexuales ya están completamente desarrollados, ¿ya? Por lo tanto, la fertilidad es una posibilidad, ¿ya? No es algo lejano y de hecho está en el fondo en cualquier condición y ya etapa en cuanto a fertilidad. Por lo tanto, en caso de tener una relación sexual que no tenga las precauciones debidas, el uso de método anticonceptivo, puede sin ningún problema terminar en un embarazo. Por otra parte, sus órganos sexuales, bueno, también empieza a surgir una etapa narcisista, que se entiende que en el fondo los narcisistas tienen relación con la obsesiva convicción de ustedes mismos, como la misma, como en el fondo como estar muy pendientes de ustedes, que ustedes son la prioridad ante todo y que ustedes pueden lograrlo todo. Que en el fondo es una etapa importante igual porque permite reafirmar su identidad. Estamos justo en un contexto en que ustedes están terminando de construir como persona, bueno, la esencia de una persona porque uno siempre sigue cambiando durante el tiempo, pero también ustedes empiezan a conocer sus propios límites y a ponerse a prueba, ¿ya? Y por eso también esto vinculado con orientación, también una etapa en la cual también se hace mucha prueba de cosas, ¿ya? Y por eso también se cae muchas veces en el consumo de muchas sustancias diversas por el interés de ir probando, como que surge este interés así como masivo por ir probando sustancias, diferentes tragos, etc. Y el problema de esto no es que se hace, no es no hacerlo, o sea, en el fondo si lo hacen con reducción de daño no hay problema, pero también falta la madurez para asumir las consecuencias de algunos de sus actos. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de pasarnos al tema de la comprensión de su acto, también empieza el auge de la fantasía romántica. Esta es una etapa en la cual como que se empiezan a enamorar y están estos enamoramientos a largo plazo. Las expresiones generalmente que tienen en su relación afectiva ahora son en el fondo son más románticas en el sentido de que ustedes tienen mucho más interés en ir demostrando su afecto constantemente, ¿ya? Seguramente en sus relaciones más adultas no van a hacer lo mismo que hacen ahora, por ejemplo, para un cumplemes. Ya como que esta edad cumplir mes es como una fecha importante muchas veces. Y como que vais contando todos los meses, ya después del año, el año un mes, el año 2 meses, como que siempre hay una instancia para celebrar. Obviamente acorde al presupuesto de las celebraciones también, pues siempre son cosas pequeñas, pero se da esa instancia, ¿ya? En el fondo de las relaciones, porque uno también está más entusiasmado con la relación, tiene más ganas y aumenta más veces, o sea, como que aumenta mucho esos momentos de pequeñas celebraciones. Sí, eso por supuesto.
En el fondo las relaciones, en todas, lo importante es cómo tú las cultivas. El tema es que cuando estás en esta edad, hay mayor interés por hacerlo. Ya como que surge innatamente ese interés de cultivar la relación. Entonces, por eso se habla del amor romántico, en el fondo, como que se idealiza mucho, la pareja por siempre, etc. Y en este mismo contexto también empieza un cuestionamiento a los aprendizajes que tenemos, ¿ya? Sobre todo los aprendizajes sexuales y familiares. Nos empezamos a cuestionar lo que nos enseñaron nuestros padres, no los valoramos tanto, y empezamos a aprender por otros canales, ¿ya? Y el más clásico es aprender de canales informales, ¿ya? Bueno, y finalmente tenemos el punto que aparece al final, que es el que todavía no tomamos bien las consecuencias de nuestro acto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, empezamos a hacer cosas sin necesariamente estar conscientes de lo que realmente tenemos que hacer, ¿ya? El colegio es un claro ejemplo de eso, porque se nota mucho, por ejemplo, la diferencia en la entrega de trabajo en ciertos niveles, porque no se asumen las consecuencias también que tienen. Y también es una época compleja, porque en la etapa en que ustedes, en lo más crucial es su NEM, por ejemplo, mantener un excelente promedio, coincide con este periodo, ¿ya? Entonces, es importante en esta etapa el tema de las notas, por ejemplo, es clave, porque determina igual su futuro. Entonces, ustedes también tienen que ir colocándose en esa posición, estar conscientes de esta dificultad y tratar de siempre ir proyectando el futuro, ¿ya? Y estar siendo conscientes de que las consecuencias de algunos actos de ahora no se pueden ir cambiando. Eso obviamente cuando ya son más grandes es inevitable. Pero en esta etapa cuesta hacer esa proyección. Y eso se llama pensamiento abstracto, que es el que tienen que desarrollar. Y el mejor ejercicio es eso, proyectarse más allá y pensar qué va a pasar si hago esto en un futuro, cómo puedo ir cambiando o qué problema me va a traer. ¿A qué tenemos que avanzar entonces? A una adolescencia tardía, que es el periodo que, entre comillas, va desde los 17 a los 21 años, ya que esa es la etapa en que la mayoría está avanzando, o quizá algunos ya se sienten parte de esta etapa. Primero es que existe ya un desarrollo complejo, ya tanto, o sea, completo, perdón, tanto física como psicológicamente. Ya superan esta etapa narcisista, su cuerpo ya está desarrollado completamente, y ya se sienten conformes con su cuerpo, ¿ya? O si no, ya está definitivo y pueden ir tomando algunas decisiones más puntuales. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, la idea, no sé, pues, de empezar a ir al gimnasio muscular, tratar de mantener cierto peso. Ya son definiciones que ya pueden ir tomando porque el cuerpo ya alcanzó su desarrollo. También ya van a empezar a comprender, a dimensionar la importancia y las consecuencias de sus actos. En esta etapa en que realmente tienen conciencia de esto. Eso, por ejemplo, provoca muchas veces deserción en las universidades. Aquellos que optan por entrar a la universidad coincide con esta etapa en que están aprendiendo a tomar sus decisiones. Entonces ocurre mucho que entran a una carrera, pero en el proceso se dan cuenta que realmente lo que quieren para su futuro es otra cosa. Por lo tanto, puede eventualmente pasar esta etapa de recién entre los 17 y los 21 años, tomar claramente las decisiones de qué hacer. Esa capacidad, como les decía entonces, de proyectar realmente cómo va a ser el futuro. Y finalmente, y que nos vincula con el tema del inicio de su sexualidad, que el deseo sexual ya deja de ser impulsivo. Dejan de pensar netamente en tener relaciones sexuales por un impulso, sino que se vuelve parte de un proceso personal, donde está su confianza de por medio, donde no van a tener miedo a decir que no, por ejemplo, donde al momento de iniciar una relación sexual va a ser por una exploración personal y no va a ser necesariamente por un impulso o por una presión social, que en el fondo es lo que tenemos que alcanzar. Entonces, cuando queremos hablar entonces de prácticas sexuales seguras, son estas tres las que tenemos que ver. Así que les voy a pedir atrás que tomen apuntes de esta parte porque es importante para la actividad que se viene, ¿ya? Riesgos que debemos evitar. Primero, el concepto de intimidad, ¿ya?
Su cuerpo, en el caso de usted, de todo en realidad, es algo íntimo, ¿ya? Al ser algo íntimo, es algo privado, que es de ustedes, y que ustedes deciden en qué momento lo exponen, en qué momento no, qué quieren cambiar de él, qué quieren mantener, etc. Por lo tanto, la intimidad, y en el caso de ustedes, en sus relaciones sexuales, tienen que mantenerla, ¿ya? El cómo son sus relaciones sexuales, la posibilidad de tener o no, es parte de su privacidad, ¿ya? Y no pueden ser forzados a comentar ni hablar de ello. Siempre es bueno que ustedes tengan canales de confianza para hablar sobre estos temas, pero eso lo van a establecer ustedes. ¿Con qué amigos pueden hablar del tema? ¿Con qué adultos pueden hablar de esto? Pero nunca va a existir una obligación a hacerlo. Por lo tanto, tienen que mantener siempre este concepto de intimidad, ¿ya? Y es súper crítico, sobre todo con el tema de las grabaciones, ¿ya? O el dejar registro, fotografía, donde ustedes han visto que constantemente estos hechos se ven vulnerados, ¿ya? Como muchas veces la gente no entiende de que estos registros que puedan quedar son íntimos y se difunden. Entonces, entiéndanlo como parte de su intimidad, como parte de su privacidad. Así como ustedes no comparten claves, por ejemplo, con personas, como no comparten comentarios, pensamientos, también incorporen su sexualidad como algo íntimo, de ahí como algo privado. Y que si lo van a comentar, son con personas específicas. Ese es el primer consejo. El segundo es el autocontrol. El inicio de una actividad sexual tiene que estar asociada, como les he dicho siempre, a una exploración personal, a una búsqueda que ustedes tengan y a una intención de poder conocer algo más de su cuerpo o en el fondo por un deseo que surge de su pensamiento y de algo que han decidido. En una relación sexual siempre una de las dos partes está preparada para esta. Nunca son espontáneas, ¿ya? Esa imagen que nos da la tele, las series de que surgen de la nada, no, eso no ocurre, ¿ya? Siempre existe una preparación. Y si tú no eres el que te siente preparado, la otra persona ya estaba preparada. Es así de sencillo. Por lo tanto, siempre puede haber una instancia para prepararse y para tomar precauciones. O incluso para decir que no. Y en ese decir que no, lo que tienen que desarrollar ustedes es, en el fondo, habilidades sociales. Tener la confianza de que no van a ser menos por decir que no. No van a ser pernos, no sé, distintos. No es ninguna meta, no es ningún desafío, no es un concurso, no. Es su intimidad. Recuerden, es su intimidad. Ustedes ven cuando sobrepasan esa intimidad. Por lo tanto, tienen que desarrollar las habilidades sociales para que en ciertos contextos ustedes sepan decir que no y en otros contextos sí. ¿Ya? Y es difícil, por eso se hablan de habilidades sociales. ¿Ya? Porque hay presiones, muchas veces queremos construir cierta imagen, tenemos miedo de lo que van a comentar, pero por eso tenemos que fortalecer esas habilidades sociales y estar conscientes de que la decisión que tomemos tenemos que tomarla con firmeza y saber de que nuestra respuesta es definitiva y no tiene por qué cambiar. Y finalmente la información. Que bueno, ustedes ya tienen un ramo de afectividad que créanme que es un avance en comparación con caleta de otros adolescentes, pero sí es importante que ustedes se informen, ¿ya? Tomen este ramo como el puntapié para que ustedes puedan abrirse a otros temas, ¿ya? Este es el puntapié inicial, el inicio para que ustedes conozcan y de aquí en adelante ustedes tienen un mar de temas que quieran explorar, ¿ya? El cómo van a ser sus relaciones sexuales, dudas más puntuales, qué hacer, qué no. Pero procuren buscar siempre canales de información que le entreguen información verídica, ¿ya? Contrasten la información, averigüen por diferentes lugares. Sus dudas siempre son válidas, pero recuerden que siempre, como sale al comienzo, en el contexto de la intimidad y su privacidad. Desarrollen estos temas con quienes ustedes estimen conveniente y eviten los mitos, como que no se queden con muchos mitos. De hecho, vamos a trabajar al final del portafolio con los temas de los mitos sobre sexualidad. Pero lo importante es la información en este contexto, que puedan acceder a información de calidad, que puedan aprender y en el fondo desde ahí ir aplicando ustedes
lo que quieran para sus diferentes relaciones que establezcan. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo claro? Bien, entonces, a la gente del chat. Oh, hay mucha gente. Bien, entonces la actividad del portafolio es la siguiente para que la copien. ¿Cuándo es? ¿Aparecen en toda la presentación? Bien, mapas mentales, ¿los conocen? Tamara, ¿conoce los mapas mentales? Poblete, ¿conocen los mapas mentales? Bien, atrás también. Bien, van a tener que desarrollar uno entonces con los contenidos de esta clase. En base a sus apuntes, y vamos a ir revisando de nuevo el PPT, van a tener que desarrollar en esta media hora que nos queda un mapa mental de la sesión, y esa es la actividad del portafolio. Con notas, sí. Bueno, y los compañeros que estén virtuales, vamos a subir el video para que lo puedan ir revisando de nuevo. Como a usted le quede ideal. Pueden el de la clase, idealmente. Intimidad e integridad. O pueden colocarle prácticas sexuales seguras. Ya, los voy a dejar aquí a los que están virtuales para que copien. Voy a pasar la lista con ustedes, pero después voy a cerrar la sesión y iniciarla de nuevo. Bien, nos vamos a desconectar, pero tienen que volver a conectarse el link.